Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de La Ciencia de Ya un Podcast. Yo soy Amador. Y Aitretiril y yo soy Leire. Hola Amador, ¿listo para otro viaje por el universo de la ciencia? Siempre listo, aunque debo admitir que sigo dándole vueltas al asteroide del episodio pasado. 2032 está cada vez más cerca. Tranquilo Amador, los astrónomos tienen un plan. Aunque si llega a fallar, bueno, al menos ya tenemos contenido para el episodio final. ¿Ves? Por cosas como esta hay que amar la ciencia. Nos da respuestas, aunque a veces sean un poco apocalípticas. Pero bueno, hoy traemos temas igual de apasionantes y menos catastróficos. Bueno, depende de cómo lo mires. Pero antes de asustar a los oyentes, vamos al resumen de las noticias de hoy. Primero hablaremos de algo que suena a ciencia ficción, pero es 100% real. Las primeras observaciones en 3D de la atmósfera de un exoplaneta. Y no hemos encontrado marcianos todavía, pero sí un clima que te dejaría sin paraguas en segundos. Después conoceremos al exoesqueleto Explorer, un invento que está cambiando vidas. Este pequeño gigante ayuda a niños con movilidad reducida a moverse con libertad. Ciencia que emociona y transforma. En tercer lugar, toca hablar de algo que no podemos ignorar: el aumento de las infecciones resistentes a antibióticos en España. Sí, esas bacterias que parecen haber visto demasiadas películas de supervillanos y ahora son casi indestructibles. Y por último, ese ingrediente que está en más productos de los que piensas, el aspartamo, aliado de las dietas o enemigo silencioso. Hablaremos de los riesgos que podrían afectar a tu salud cardiovascular. Y ahora la pregunta es: ¿te fías más de la ciencia o de lo que dice tu cuñado en la comida familiar? Spoiler: la ciencia lleva siglos sacándonos de líos. Totalmente, porque al final la ciencia no es cuestión de opiniones, es cuestión de hechos. Y aquí venimos a contártelos con datos, humor y alguna que otra reflexión. Así que empezamos. Empecemos con la primera noticia interesante y fascinante. ¿Alguna vez has sentido que tu ciudad tiene un clima impredecible? Bueno, imagina vivir en un lugar donde llueve hierro líquido y los vientos te lanzarían al espacio antes de que puedas gritar ¡paraguas! ¿Y tú quejándote del tráfico cuando llueve un poco? Exacto. Pero esto no es ciencia ficción. A 900 años luz de aquí, los astrónomos han encontrado un planeta donde el clima haría que tus peores vacaciones en la playa parezcan un paraíso. ¿900 años luz? Eso es casi la distancia que recorren tus excusas cuando llegas tarde. Y aún así llegan más rápido que la política climática en la Tierra. ¡Pum! Pero en serio, ¿cómo demonios descubren algo tan lejano? Gracias a la magia de la ciencia. Utilizaron el Very Large Telescope en Chile. Sí, ese es su nombre real, cero creatividad, pero resultados impresionantes. Son básicamente 4 telescopios gigantes fusionados como los Power Rangers de la astronomía. Fenomenal. Entonces, ¿qué tiene este planeta aparte de ser la peor idea para Airbnb? Se llama WASP 121b o Tylos para los amigos. Es lo que los científicos llaman un Júpiter ultracaliente. Y cuando dicen ultracaliente, no es en plan influencer fitness. Está tan pegado a su estrella que un año dura solo 30 horas terrestres. Eso es menos que un fin de semana largo, ¿ma? ¿Y qué pasa por estar tan cerca? Bueno, el planeta está bloqueado gravitacionalmente. Siempre muestra la misma cara a su estrella, como ese amigo que nunca cambia de opinión. Un lado es puro fuego infernal y el otro, bueno, digamos que es el menos terrible. ¿Y la lluvia de hierro? Porque eso suena a villano de Marvel. Totalmente. Las temperaturas son tan brutales que el hierro y el titanio se vaporizan en la atmósfera. Luego los vientos, más rápidos que tu primo escapando de una boda, arrastran ese vapor y, cuando se enfría, literalmente, llueve metal fundido. Perfecto para un spa de exfoliación mortal. Y lo mejor es que gracias a estos datos, los científicos crearon el primer mapa tridimensional de la atmósfera de un exoplaneta. Un mapa 3D de algo a 900 años luz. Si eso no te impresiona, amigo, revisa tus niveles de asombro. Y mientras tanto, aún no podemos predecir si mañana lloverá aquí. Exacto. Y aquí viene la lección.
Este descubrimiento no es solo para frikis con telescopios caros. Nos enseña que los planetas allá afuera son mucho más extraños y variados de lo que jamás imaginamos. Cada nuevo hallazgo es una bofetada cósmica que nos recuerda lo poco que sabemos. Y lo mucho que aún queda por descubrir. Porque seamos sinceros, la ciencia es el verdadero motor de las historias más alucinantes del universo. Y sí, más increíbles que cualquier peli de ciencia ficción. Y pensar que hace solo unas décadas ni siquiera sabíamos si existían planetas fuera de nuestro sistema solar. Ahora estamos creando mapas detallados de mundos donde llueve hierro líquido. Magia, number ciencia. Y eso es 1000 veces más épico. Así que la próxima vez que alguien te diga que la astronomía es aburrida, pregúntale si prefiere saber sobre la lluvia de hierro o seguir discutiendo si Plutón es un planeta. Spoiler, Plutón aún está llorando por eso. Sigamos con la siguiente noticia interesante. Imagina esto. Un niño que no podía caminar ahora corre, juega y salta. Y no porque un mago lanzó un hechizo, sino porque la ciencia decidió ponerse la capa de superhéroe. ¡Boom! Así es como se hace magia de verdad. Nada de varitas, solo ciencia y unas cuantas neuronas bien entrenadas. Exacto. Y hoy vamos a hablar de un invento que está llevando la ciencia del laboratorio directamente al patio de juegos. Porque sí, la tecnología médica acaba de dar un salto cuántico, y no como los de las películas, que podría cambiar la vida de miles de niños. ¿Un teletransportador? ¿Un robot mayordomo? ¿Un jetpack? Casi. Un exoesqueleto infantil para uso doméstico. Piensa en algo entre Iron Man y Wall-E, pero diseñado para que los niños con movilidad reducida puedan caminar, jugar y básicamente ser niños. ¿En serio? Ahora sí que la ciencia está ganando puntos de karma. Totalmente. El proyecto se llama Explorer y se presentó ayer en Madrid. Es el primer exoesqueleto para niños que pueden usar en casa. Y no es solo un aparato que se pone y ya. Tiene 4 motores que imitan el movimiento natural de los músculos y aquí viene lo bueno, funciona en 2 modos. Uno que detecta la intención del niño de moverse y otro automático, para cuando solo quiere pasear sin preocuparse de nada. ¿Y qué pasa si el niño crece? Porque, spoiler, lo harán. Exacto. El Explorer crece con ellos. Se adapta desde los 2 hasta los 17 años. Además, tiene un asiento automático integrado, por si el pequeño quiere tomarse un descanso sin quitarse el exoesqueleto. Es como llevar incorporado el mejor banco del parque. ¿Quién necesita magia cuando tienes ingeniería? Gracias. Por fin alguien lo dice. Y si estás pensando en el precio, bueno, no es barato. El desarrollo costó 2,2 millones de euros, cortesía de los fondos europeos Next Generation EU. Marcy Bionics, la empresa que lo creó, recibió 900.000 euros, el CSIC cerca de 790.000 y el resto fue para los hospitales involucrados. Vale, es dinero, pero dime qué otra inversión hace que un niño pueda caminar por primera vez en su vida. Spoiler, pocas cosas. Exacto. Y lo más bonito de todo es cómo surgió la idea. Marcy Bionics ya había creado el primer exoesqueleto pediátrico, el Atlas 2030, pero solo se usaba en clínicas. ¿Y sabes quién pidió llevarlo a casa? Déjame adivinar, los propios niños. Bingo. Porque claro, ¿de qué sirve caminar si no puedes hacerlo en tu parque favorito o ir al cole sin ayuda? Fue por ellos que nació Explorer. La ciencia escuchando a los niños, así se hace humanidad. Ahora, ¿pueden las familias tenerlo ya? Todavía no, está en fase de prototipo, esperando su marcado CE para comercialización. Pero ojo, ya lo han probado casi 50 familias, tanto en casa como al aire libre. Y los resultados son alucinantes. ¿Te imaginas el primer día que un niño usa esto para correr detrás de su perro o jugar al escondite? Ese es el verdadero avance. Y ahí está la lección. Esto va más allá de la medicina o la tecnología. Es inclusión social, es dignidad, es devolverle a los niños algo tan básico como la libertad de moverse. ¿Y sabes qué?
Esto también nos recuerda algo importante. La ciencia no es solo telescopios gigantes mirando estrellas lejanas o sondas explorando Marte. Es también esto. Es gente pensando, creando, invirtiendo en mejorar vidas aquí ahora. Aunque, ojo, los telescopios gigantes también molan mucho. Obvio, pero si alguien aún piensa que la ciencia es aburrida, que mire a un niño dar su primer paso gracias a la ingeniería y después hablamos. Exactamente, la ciencia no tiene límites. Puede cruzar galaxias o simplemente cruzar el parque con un niño que antes no podía hacerlo. Vamos a por una noticia importante y preocupante. Imagina esto. Estás en casa, te resfrías, te tomas un antibiótico por si acaso, y sin saberlo acabas de dar un superpoder a una bacteria. ¡Boom! Ahora es resistente. Y no es el guión de una película de ciencia ficción, es lo que está pasando ahora mismo, en todo el mundo. Y lo peor es que esta vez el villano no viene del espacio ni tiene capa. Es microscópico, invisible y mucho más peligroso que cualquier Thanos de Marvel. Exacto. Hablemos de la resistencia a los antibióticos, la amenaza silenciosa que ya mata a 1.300.000 personas al año. Sí, más que los accidentes de tráfico en todo el planeta. Y si seguimos igual de pasivos, para 2050 podría estar matando a 10 millones cada año. 10 millones. Es como borrar toda Nueva York del mapa cada año y que a nadie parezca importarle. Y aquí está lo más loco. La resistencia bacteriana no es algo nuevo. En 2011, científicos encontraron genes resistentes en bacterias atrapadas en el permafrost, de hace 30.000 años. O sea, mucho antes de que los humanos inventáramos los antibióticos. Así que las bacterias ya llevaban siglos diciendo: chicos, nos adaptamos a todo. Solo que ahora les hemos dado gimnasio, proteína en polvo y una membresía vitalicia al Club de la Resistencia. Exactamente. El problema no es que las bacterias evolucionen, es lo que hacen, sino que las estamos ayudando a hacerlo más rápido. ¿Cómo? Con el uso indiscriminado de antibióticos, automedicándonos o usándolos como si fueran caramelos contra el resfriado. Y ojo, España no se queda atrás en esta fiesta bacteriana. En 2023 tuvimos más de 173.000 casos de infecciones resistentes, con casi 25.000 muertes. Y lo más surrealista, casi la mitad de estas infecciones ocurrieron en hospitales, donde se supone que deberíamos estar más protegidos. Sí, los hospitales, esos lugares donde te curan o te dan una bacteria nivel final boss. Y aquí viene la joya. En el hospital Son Llàtzer, en Mallorca, encontraron 67 especies diferentes de bacterias en los sumideros. Y no hablo de hospitales abandonados, sino de instalaciones modernas con protocolos de limpieza estrictos. Y espera, que esto no termina ahí. En Brasil encontraron bacterias multiresistentes en hormigas que paseaban por hospitales. Sí, hormigas. La próxima vez que veas una en casa, piénsalo 2 veces antes de ignorarla. Y no solo en hospitales. Las bacterias resistentes están por todas partes, en las correas de los relojes, en los trapos de cocina, en los productos de limpieza y, agárrate, en los móviles. Es como si las bacterias dijeran: si tú vas al trabajo, yo también. Pero no todo está perdido. La ciencia está trabajando en soluciones. Y aquí va la primera. En España necesitamos crear ya la especialidad de enfermedades infecciosas. Y sí, parece de chiste, pero España aún no la tiene, mientras el resto de Europa sí. ¿Cómo que no? ¿Y quién se supone que lidera las estrategias contra estas bacterias? ¿Google? Literalmente. Además, necesitamos más fondos para prevención, mejor coordinación entre hospitales y menos recetas de antibióticos por si acaso. Y a nivel personal, todos podemos hacer algo. Exacto. No tomar antibióticos sin receta, completar los tratamientos aunque ya te sientas bien y dejar de obsesionarse con los productos antibacterianos en casa. Tu cocina no necesita parecer un quirófano. Porque aquí viene la lección. No todas las bacterias son malas. La mayoría son esenciales para nuestra vida, pero las resistentes, esas sí son el problema. Y cada vez que usamos mal un antibiótico estamos alimentando al monstruo. Es como si estuviéramos entrenando al villano en vez de derrotarlo.
Y no sé tú, pero prefiero que la ciencia siga siendo el héroe de esta historia. Totalmente. La medicina moderna es uno de los mayores logros de la humanidad, pero si no la cuidamos, podríamos retroceder a una época donde una simple infección en el dedo te mataba. Y francamente, si la ciencia puede mandarnos a Marte, también puede ganar esta batalla, pero necesita nuestro apoyo, no nuestro sabotaje. Así que la próxima vez que pienses en tomarte un antibiótico por si acaso, recuerda, cada pastilla mal usada es un voto a favor de las bacterias mutantes. Ahora vamos a por una noticia que es menos dulce de lo que parece. ¿Sabías que algo que consumes pensando que es saludable podría estar saboteando tu cuerpo desde dentro? No, no es el argumento de una serie de ciencia ficción, es la historia real de los edulcorantes artificiales. Ajá. Así que mientras tú crees que estás haciendo dieta con ese refresco light, tu cuerpo podría estar pensando, gracias por el veneno, amigo. Exacto. Hoy vamos a destapar el lado oscuro de esos ángeles de la comida fitness. Porque sí, los edulcorantes artificiales, esos héroes de las etiquetas sin azúcar, podrían estar jugando en el equipo contrario. Y lo peor es que lo hacen en silencio. Nada de alarmas, nada de luces rojas. Solo una dulce traición. Literalmente. El último bombazo viene del Instituto Karolinska. Todo comenzó de la forma más simple. Un investigador ve a su estudiante tomándose un refresco light y piensa, ¿realmente esto es tan inocente como parece? ¿Y qué hace? ¿Se lo arrebata de las manos y lo tira por la ventana? Casi. Pero en lugar de eso, decidió hacer ciencia de verdad. Y lo que descubrieron fue impactante. El aspartamo, sí, ese endulzante que está en chicles, yogures y refrescos, ¿podría estar provocando efectos negativos en el corazón? Increíble. O sea, mientras tú crees que estás tomando algo light, tu cuerpo está gritando por dentro, ¡sos! Así es. El estudio mostró que el aspartamo puede disparar los niveles de insulina y favorecer la acumulación de lípidos en las arterias. En otras palabras, podría aumentar el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Perfecto, ¿no? De light a hospital, en 3 latas al día. Y hablando de latas, el experimento con ratones consistió en darles una cantidad de aspartamo equivalente a lo que consumirías si te tomas 3 refrescos dietéticos diarios. Resultado, placas arteriales más grandes y más grasa acumulada. ¡Boom! Y lo peor es que mucha gente toma eso pensando que está cuidando su línea. Spoiler, tus arterias no están de acuerdo. Y hay algo aún más interesante. Descubrieron que el aspartamo engaña a los receptores del cuerpo que controlan la insulina, haciéndolos reaccionar como si hubieras ingerido azúcar de verdad. Es como si el cuerpo pensara, aquí viene el azúcar, pero no llega, y la insulina sigue fluyendo. Una cita a ciegas con el azúcar que nunca aparece, pero las consecuencias se quedan. Y ahí entra otro protagonista, una señal inmunitaria llamada CX3CL1, que se vuelve hiperactiva con esos niveles elevados de insulina, causando inflamación y acumulación de grasa en las arterias. Es como invitar a la inflamación a tu fiesta y no poder echarla nunca más. Ahora, antes de que tires todos tus refrescos light a la basura, hay que matizar algo. Estos estudios se hicieron en ratones. Y aunque suelen ser un buen modelo para estudios médicos, no siempre se traducen directamente a los humanos. Vale, pero si los ratones ya están desarrollando problemas cardíacos, quizá no es mala idea levantar la ceja de la sospecha. Exactamente. Además, no olvidemos que la OMS ya clasificó al aspartamo como posiblemente carcinógeno. Así que algo está claro. No es tan inofensivo como nos hicieron creer. Y mientras la industria alimentaria finge demencia, millones de personas siguen consumiendo estos productos pensando que están haciendo lo correcto. Aquí entra la lección clave. Sin azúcar no significa automáticamente saludable. La industria lo sabe, pero la ciencia está aquí para levantar la alfombra y mostrar la suciedad que hay debajo. Porque al final,
La medicina y la ciencia son nuestras mejores herramientas para entender qué estamos metiendo en nuestros cuerpos. No las modas dietéticas ni las etiquetas bonitas. Exacto. ¿Qué puedes hacer mientras tanto? Moderación. El estudio sugiere que los efectos negativos podrían estar ligados al consumo excesivo, no al uso ocasional. Así que si te tomas un refresco light de vez en cuando, no entres en pánico. Pero si vives a base de ellos, tal vez es momento de replanteártelo. Y recuerda, si algo sabe demasiado dulce y no tiene calorías, pregúntate, ¿a qué precio? La ciencia no busca arruinarte el antojo, busca darte información real para que tomes decisiones inteligentes. No es el villano de la historia, es tu brújula. Y si en el futuro descubrimos que hay mejores alternativas, será gracias a la investigación científica, no a los trucos de marketing. Y así llegamos al final de este segundo episodio de La Ciencia de Yaun Podcast. Hoy hemos viajado desde atmósferas alienígenas hasta los ingredientes sospechosos de tu refresco light. Exacto. Empezamos mirando al espacio y terminamos mirando tu nevera. Pero vamos por partes. Hablamos de esas impresionantes observaciones en 3D de la atmósfera de un exoplaneta. Porque si algún día pensamos mudarnos de la Tierra, al menos sabremos si necesitamos paraguas o un traje ignífugo. Luego nos pusimos tiernos con el exoesqueleto Explorer, ese invento increíble que está mejorando la vida de muchos niños. Porque cuando la ciencia se pone al servicio de las personas, ocurren cosas mágicas. Y aquí no hablamos de Harry Potter, hablamos de pura ingeniería. Después nos pusimos serios con las infecciones resistentes a los antibióticos. El resumen: si sigues automedicándote cada vez que estornudas, no estás combatiendo bacterias, les estás dando entrenamiento militar. Y para terminar, desmitificamos al dulce villano de las dietas, el aspartamo. Porque aunque no tiene calorías, podría estar cobrándonos otro precio en términos de salud cardiovascular. Así que antes de elegir entre azúcar o edulcorante, recuerda, ni todo lo light es bueno, ni todo lo natural es inocente. Y aquí va la lección de hoy. La ciencia no siempre te dice lo que quieres oír, pero sí lo que necesitas saber. Así que antes de seguir tragando fake news o consejos de influencers científicos, consulta fuentes fiables. Y sí, este podcast cuenta como una. Exacto, porque si algo hemos aprendido es que la ciencia no es cuestión de fe, es cuestión de hechos. Y los hechos a veces duelen, como cuando descubres que tu bebida favorita podría no ser tan inocente. Pero tranquilos, aquí seguiremos para contaros más, con humor, datos y algún que otro tirón de orejas. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Ciencia de Yaun Podcast. Leire. Hasta pronto, científicos curiosos.